Ya, si yo les pido que me definan anemia, probablemente me van a decir disminución de la hemoglobina, pero en realidad la definición es disminución de la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre, por la sangre. Entonces, claro, ese transporte lo hace la hemoglobina y por eso lo vemos reflejado en disminución de la hemoglobina. Recordemos un poquito cómo es esa hemoglobina, ese autito que tiene 4 asientos para el oxígeno. Cada asiento es un grupo M, que está formado por una protoporfirina con un fierro, y cada fierro une un oxígeno, por lo tanto son 4 asientos para 4 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, ya dijimos que el diagnóstico lo vamos a hacer con una disminución de la concentración de hemoglobina, que en los hombres es de 13, las mujeres de 12 y en mujer embarazada de 11, porque la mujer como que además de las pérdidas menstruales, cuando está embarazada, que no tiene pérdida menstrual, se diluye un poco la sangre y baja la hemoglobina de forma fisiológica, ¿ya? En la infancia, en el bebé, puede ser que tengamos un tipo diferente de hemoglobina, ¿ya? Van a haber grupos en vez de alfa y beta, grupos alfa y gamma. Y el gamma es un poquito mejor para retener el oxígeno y por eso le dibujé ahí como abrazando el oxígeno y lo suelta menos. Y eso hace que el feto sea más afín al oxígeno de la mamá y en el fondo le robe más oxígeno a la mamá porque él lo necesita más, ¿ok? A partir de esto, ¿cuándo vamos a sospechar esta patología? Como hallazgos, ¿cierto? En un examen de sangre que nos salga la hemoglobina disminuida o también por hallazgos más clínicos o sospechas de forma más semiológica. Por la hipoxia vamos a encontrar astenia, dinambia, calambres y irritabilidad. Y por la compensación que hace nuestro cuerpo puede aumentar el 2,3-difosfoglicerato que disminuye la afinidad de la hemoglobina al oxígeno y por lo tanto lo suelta más fácil, ¿ya? Entonces hay más riesgo de que exista una hipoxia tisular porque hay menor afinidad por el oxígeno. Además, para favorecer que vaya la sangre a los órganos nobles como corazón y cerebro, se vasocontraen la piel y las mucosas. Y para aumentar el gasto cardíaco se prende el sistema nervioso simpático que aumenta la frecuencia cardíaca y el inotropismo, o sea, la fuerza con la que se contrae el corazón. Eso nos genera un flujo turbulento y es el soplo que nosotros podemos encontrar sistólico, eyectivo, de hiperdinámico. ¿Ya? También se estimula la médula ósea para que aumente la producción de glóbulos rojos que va a ser capaz o no de responder dependiendo del origen de la anemia, ¿ya? Si nosotros partimos a la mitad, a lo transverso un huesito, vamos a encontrar médula ósea y eso, como les digo, puede estar alterada o normal. Ya lo vamos a ver más adelante en la clasificación. El origen de la anemia puede ser congénito o adquirido. La presentación de la anemia puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda podría ser por un shock muy fuerte, que nos haga perder mucha sangre y mucha hemoglobina, por lo tanto, que está en la sangre. O crónico ya puede ser por una hemorragia oculta, una hemorragia crónica, como en un cáncer, por ejemplo, digestivo, que va sangrando y sangrando y sangrando, y el paciente no se da cuenta, va compensando con todos los sistemas que les dije, el sistema nervioso simpático, va vasocontrayendo y no se da cuenta el paciente. En cuanto a la severidad, entre 7 y 10 es moderado, menos de 7 es severa y va a necesitar transfusión. Ojo que un nivel más alto podría significar también severo en un paciente que tiene alguna comorbilidad cardíaca o respiratoria que haga que haya menos disponibilidad de oxígeno o en un adulto mayor que esté descompensado. Entonces esos valores son en una persona que por lo demás, que aparte de la anemia, es sana. Ahora, de acuerdo a la etapa de la vida, puede haber una incompatibilidad materno-fetal, en el fondo en la etapa inicial de la vida. O podemos tener un aumento de los requerimientos. El lactante necesita muchos más nutrientes y además cuando da su primera respiración el recién nacido, lo que va a hacer es entrar tanto oxígeno que este oxígeno inhibe la molécula que estimula la producción de glóbulos rojos, que sería la eritropoyetina. ¿Ya? Así que eso aumenta aún más la anemia junto con el aumento de requerimientos. Por eso nosotros damos complemento de fierro a los niños, a los lactantes. Y en el adulto mayor se puede ver por déficit de ácido fólico, vitamina B12. Según el tamaño del glóbulo rojo, se puede dividir en micro, si es menos de 80 femtolitros, o macro, si es más de 100 femtolitros, ¿ya? Y que es la unidad de medida, es como centímetros, pero de los glóbulos rojos. Y anisocitosis es si tiene distintos tamaños. Y anisocromía es si tiene distintos colores. La cromía es como, tiene que ver con la capacidad del glóbulo rojo de reflejar un rayo de luz, ¿ya? No es tanto el color, ¿ya? Es que colora en el fondo, nosotros cuando vemos colores en realidad vemos luz reflejada, entonces por eso se habla de cromía. Pero cuando un glóbulo rojo está normal, tiene como un cierto ángulo de reflejo de luz y cuando eso se hace como más agudo es porque el glóbulo rojo está más redondito. El tema acá es que es una pseudo hipercromía, en realidad la hipercromía, porque en realidad el aumento real
en el fondo de la hemoglobina hace que se agregue y queda el tamaño normal el glóbulo rojo y se queda normocrómico, ¿ya? Entonces la hipercromía en realidad es como una pérdida de la forma normal biconvexa y se hace, bicóncava y se hace biconvexo, más redondito, como lo dibujé ahí, ¿ya? Entonces, como esas características del glóbulo rojo nos puede ayudar a diferenciar. Y también se puede diferenciar según forma, ¿ya? Podemos tener poikilocidtos, sickle cell, que son en el fondo, la forma de hoz de la anemia falciforme, esquistocitos, que es como de la hemólisis, etc. Entonces, como les digo, podemos clasificar las anemias con respecto a los índices eritrocitarios, que son características que tienen los glóbulos rojos. Así que veamos un poquito como con más profundidad esos índices eritrocitarios. Los componentes para calcularlos van a ser el hematocrito, ya que es, si yo dibujo la sangre y pongo los glóbulos rojos, va a ser el porcentaje de glóbulos rojos de ese total de volumen de sangre, ¿ya? Eso es el hematocrito, es un porcentaje de glóbulos rojos. El otro componente importante de estos índices es la hemoglobina, ya la concentración de hemoglobina, que es cuánta masa de hemoglobina hay en ese volumen de sangre, cuánta hemoglobina hay, ¿ya? Que es diferente, obviamente, al hematocrito, que como dije es el porcentaje de glóbulos rojos. Y el otro componente importante es el recuento eritrocitario, ¿ya? Y eso es nada más y nada menos que el número recuento de eritrocitos en milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, si se fijan, todo es algo por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, hematocrito es porcentaje de glóbulo rojo de esa unidad de volumen, hemoglobina es la concentración, una masa, ¿ya? ¿Cierto? Partido por volumen, concentración de la hemoglobina, y el recuento es número de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, los índices. Ahora veamos qué son los índices, que son cositas que se calculan a partir de estos componentes que yo les dejé acá. Recuerden suscribirse y seguirme en Instagram para poder tener el esquema gratis y seguir viendo videitos. En cuanto a los índices, tenemos el volumen corpuscular medio, BCM. Este lo vamos a calcular con el hematocrito partido por el recuento por 10. Yo les voy a dejar, como digo, estas fórmulas en el esquema gratis que pueden obtener a través de Instagram, ¿ya? Ahí pueden seguir los pasitos. Entonces, el BCM, ¿qué representa? El tamaño promedio de cada eritrocito. Ya yo les había dicho que lo podíamos clasificar la anemia según el tamaño y lo normal estaba entre 80 y 100 femtolitros, ¿ya? Esa es la unidad. Es como un centímetro, el femtolitro es lo mismo, es una unidad de tamaño, ¿ya? Entonces acá les estoy mostrando un ejemplo con números para que vean y saquen el cálculo, pero me da 90, ¿ya? Con esos valores. Ahí lo puedo dejar para que lo descarguen, como digo, en Instagram. El otro es el HCM, ¿ya? Que es la concentración de hemoglobina promedio de cada glóbulo rojo. Por lo tanto, se parte la concentración de hemoglobina por el número de glóbulos rojos. Ya eso está en general en millones por milímetro cúbico, porque hay muchos. Y ahí también les voy a dejar el cálculo de ejemplo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es bastante similar a la hemoglobina corpuscular media, pero es la que se ocupa para hablar de la cromía de los glóbulos rojos, ¿ya? Eso es el CHCM. Y el CHCM, a diferencia del HCM, cuando nosotros tomamos la hemoglobina en concentración, la partimos por el volumen, ¿ya? Entonces una unidad por volumen como completo de glóbulo rojo, y es lo que más se usa. Y el HCM es como por glóbulo rojo individual, ¿ya? Entonces este es como más un promedio por unidad de volumen. Y ahí también les voy a dejar el cálculo en el resumen para que puedan hacer los cálculos y hacer el ejemplo. Pero como les digo, estos índices los vamos a utilizar para clasificar las anemias, ¿ya? Y los otros índices que podemos tener, que también nos pueden servir bastante, son los índices de producción eritrocitaria. ¿Dónde se producen los eritrocitos? En la médula ósea. Entonces nos van a estar hablando básicamente de si la médula ósea está respondiendo bien a esa anemia y está produciendo más glóbulos rojos para compensar, o quizás esa médula que no está funcionando bien es la causa de la anemia, ¿ya? Entonces lo que hace la médula es producir reticulocitos que después de un día se transforman en glóbulos rojos maduros, que ahí dibujé con una carita feliz. Nosotros podemos evaluar esta producción de la médula ósea mirando la médula ósea en sí, como de forma central, entre comillas, con la relación mieloide-eritroide. O de forma periférica, mirando la sangre, mirando como el producto, ¿cierto?, una vez que ya está en el torrente sanguíneo. Y ese es el índice reticulocitario. Ya, entonces tengámoslos bien diferentes, donde medimos cada cosa. El índice reticulocitario, ahí les dibujé una muestra de sangre con glóbulos bebé y glóbulos rojos maduros, ¿ya? Los reticulocitos son esos bebés que les puse como unas cositas moradas y los partimos en los glóbulos rojos totales y ahí sacamos el porcentaje de reticulocitos. Y eso se corrige
por un factor de corrección, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo durante la hipoxia, por ejemplo, los glóbulos rojos van a aumentar en producción en la médula producto de que la hipoxia estimula la eritropoyetina. La médula va a liberar de esa forma formas más inmaduras de glóbulos rojos, ¿ya? Que en el fondo se van a demorar más tiempo en madurar. Como son más inmaduras, se demoran 3 días en madurar. Entonces, en estas condiciones de hipoxia, por ejemplo, no se va a demorar lo mismo en madurar un glóbulo rojo que otro, ¿ya? Entonces nosotros vamos a corregir, de acuerdo al porcentaje de hematocrito que tenga el paciente, van a haber diferentes como días de maduración, ¿ya? Mientras menos hematocrito, más tiempo de maduración, porque como les digo, lo más probable es que haya una hipoxia que hace que la médula libere glóbulos rojos que son más inmaduros y que demoran más en madurar, ¿ya? Entonces tenemos lo que les dije, el porcentaje de reticulocitos, que es cuántos reticulocitos, glóbulos rojos bebés tenemos del total de glóbulos rojos, pero también vamos a tener el índice reticulocitario, la IR, ¿ya? Que es el porcentaje de reticulocitos que nosotros calculamos modificado con un factor de corrección que depende de estos días de maduración, ¿ya? Entonces nos va a ayudar a comparar con el sujeto como normal. Entonces dividimos el recuento reticulocitario en el recuento normal y ese número lo dividimos por la maduración en días, que varía, como les muestro en esa tablita, de acuerdo al hematocrito, ¿ya? Y esa tablita las pueden tener acceso cuando participen en la dinámica para tener el esquema, como les digo en Instagram, ¿ya? Y este valor, ¿cierto? Si es menos de 2, el índice reticulocitario menos de 2, quiere decir que la médula ósea no está respondiendo bien a la anemia, o puede ser la misma causa de la anemia, no sabemos. Y si es regenerativo, es más de 3 el índice reticulocitario, quiere decir que la médula ósea está regenerando, está produciendo los glóbulos rojos en respuesta adecuada a la anemia. Si recuerdan, yo les dije que también podemos mirar a nivel central la médula ósea. Hacemos un corte en el fondo, hacemos una biopsia, por ejemplo. Sacamos un pedacito de médula ósea y vemos la relación entre las células mieloides y las eritroides, ¿ya? Las mieloides las pinté moradas, las eritroides las pinté rojas, ¿ya? Porque el glóbulo rojo. Y lo normal es que sea 3:1. Ahora, volviendo a nuestro esquema de clasificación de las anemias, ya sabemos que de acuerdo a la respuesta que tiene la médula ósea a esa anemia, se puede clasificar si es adecuada en reticulocitos, ¿cierto? Aumentados con un índice mayor a 3, o si no es adecuada con un índice menor a 2. En ese caso quiere decir que está limitada la producción de los glóbulos rojos porque no hay fierro, no hay ácido fólico, no hay vitamina B12, o por un daño intrínseco de la médula ósea. Ya puede ser por una quimioterapia, por invasión de la médula ósea, que se conoce como mieloptisis, por cualquier cosa, por una enfermedad infiltrativa, por un cáncer, etc. Entonces, ojo, que pueden coexistir los mecanismos. Puede que haya una anemia por X causa que además se encuentra con una médula ósea que es incapaz de responder. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con una hemólisis, que es lisis de hemoglóbulos rojos, o sea, ruptura de glóbulos rojos, podemos encontrarnos con una médula ósea que responde bien con un índice mayor a 3 o con una médula que no responde bien con un índice menor a 2. El punto de esto es que no les va a decir exactamente el origen de la anemia, solo si la médula está respondiendo bien o no a la falta de glóbulos rojos, ¿ok? Ahora, veamos los mecanismos fisiopatológicos de la producción de la anemia. Puede ser porque se producen menos glóbulos rojos, porque hay una pérdida de sangre o porque se destruye la sangre, ¿ya? La disminución de la producción puede ser porque hay menos proliferación de glóbulos rojos o porque no están madurando adecuadamente. En la pérdida de sangre, como les dije, una hemorragia que puede ser aguda o crónica, y en la destrucción se clasifica si es intracorpuscular, como dentro del glóbulo rojo la causa, o extracorpuscular fuera del glóbulo rojo. Ahora veamos las causas hipoproliferativas, ¿ya? Cuando estamos hablando de menos proliferación, estamos hablando en el fondo de una anemia obviamente arregenerativa. Va a tener un índice reticulocitario menor a 2, ¿ok? Porque está fallando la producción y la proliferación. La menor proliferación puede ser por un daño a la stem cell, ¿ya? A la célula madre. Esto puede ser por quimioterapia, radioterapia, tóxicos. Si se daña la célula primaria, en el fondo la stem cell originaria, se dañan las otras líneas celulares, así que también se puede producir pancitopenia. Y también puede haber un daño por mieloptisis, como les dije, por invasión de la médula ósea. También puede haber menos proliferación porque no hay hierro para poder producir bien la hemoglobina y por lo tanto los glóbulos rojos. Y también puede haber una hipoproliferación secundaria, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, donde el riñón no produce suficiente eritropoyetina.
¿ya? Además, la enfermedad renal crónica no es solo esa la causa, ¿ya? También en hemodiálisis se produce más hemólisis, hay inflamación crónica, hay dilución porque hay un aumento de la volemia, así que todas esas cosas participan. Y lo que se hace es dar un tratamiento con eritropoyetina recombinante en el paciente con ERC. También puede ser secundaria a causas endocrinas, ¿ya? Por ejemplo, disminución de la testosterona, que es como similar a una disminución de la eritropoyetina, y también un hipotiroidismo, ya que nos estimula la producción de eritropoyetina. Así que eso, ya como el hipotiroidismo consume menos oxígeno, se entiende que como que no necesita tanta hemoglobina, y eso sería como la explicación como más fisiológica, ¿ya? Otra causa secundaria que no es tan severa, pero sí es bastante común, es la inflamación crónica. Ya ustedes van a escuchar harto la anemia por inflamación crónica. Esa inflamación puede ser infección, autoinmune, cáncer, ya cualquiera de ellas puede producirlo. Y esta anemia no es porque disminuya el fierro, sino porque disminuye la disponibilidad del fierro. Las características va a ser normocítica, normocrómica, ¿ya? Y como les digo, el hierro que está presente no está disponible. El hígado lo que va a producir es reactantes de fase aguda por la inflamación, ¿ya? Sobre todo inducido por la interleuquina 6. Dentro de ellos se encuentra la hepcidina, ¿ya? Entonces ahí les dibujé un macrófago y el macrófago alberga hierro, ¿ya? Y también tenemos entendido que el hierro se absorbe a nivel intestinal. ¿Qué es lo que hace la hepcidina? Inhibe la salida de hierro desde el macrófago y la entrada de hierro al enterocito del intestino. Entonces, eso nos produce una menor disponibilidad de hierro. Y además las citoquinas disminuyen la producción de eritropoyetina, ¿ya? Y además las citoquinas aumentan la entrada de hierro a los macrófagos. Esto se debe a que los macrófagos nos ayudan con esto, albergando y acaparando el hierro, porque las bacterias también necesitan hierro. Eso nos ayuda un poquito a combatir las bacterias. Y como nuestro cuerpo a veces se inflama y se inflama como respuesta común, tanto infección como autoinmune y cáncer, vamos a tener una respuesta similar, tengamos o no tengamos bacterias en el cuerpo, ¿ya? Entonces, esa es la definición. Como es importante diferenciarlo de un déficit real de hierro, ¿ya? Que en el fondo va a haber menos depósito. En cambio, en la inflamación crónica va a haber más depósito. Eso nos va a hacer el diagnóstico diferencial, como les digo, de una anemia ferroplénica, ¿ya? Y la otra causa importante de una anemia como hipoproliferativa o que a regenerativa va a ser la menor maduración. Y en esta maduración nosotros vamos a encontrar las causas nutricionales, como les digo, la ferroprenia propiamente tal. Recuerden que para sintetizar el grupo M nosotros necesitamos una protoporfirina y un hierrito, ¿ya? Y para poder producir hemoglobina necesitamos grupo M. Si no tenemos fierro no tenemos grupo M y no tenemos hemoglobina, ¿ya? También lo que va a producir la disminución de hierro en su depósito es la disminución de la proliferación, va a disminuir la concentración de hemoglobina, claramente. Eso hace que el glóbulo rojo, que tiene menos cantidad de hemoglobina, se hace más chiquitito, ¿ya? Entonces se ve una hipocromía y una anemia microcítica hipocrómica. Si recuerdan que el grupo M está formado por hierro y protoporfirina, si disminuye el hierro, la protoporfirina que estaba ahí para formar el grupo M aumenta en su estado libre, porque no se puede unir al hierro para formar el grupo M, ¿ya? Así que aumenta la protoporfirina libre. Y la otra causa nutricional es una disminución del ácido fólico y de la vitamina B12, ¿ya? Se ponen en conjunto porque ambos participan en la síntesis del DNA de nuestro glóbulo rojo. Entonces disminuye la maduración y aparecen megaloblastos, que son los glóbulos rojos inmaduros, porque a mayor maduración, menor el tamaño del glóbulo rojo, como les dibujé ahí a la derecha, ¿ya? También puede haber un aumento de la destrucción intramedular por una eritropoyesis ineficaz, o sea, necesita los nutrientes para ser eficaz, como es ineficaz se destruye, ¿ya? También podemos ver ovalocitos, ¿ya? Se ven más redondos por el aumento de tamaño y se ven, como les digo, más grandes, de un BCM de más de 100, porque las células inmaduras son más grandes, ¿ya? Megaloblastos. Y además, si es muy severa, puede producir alteración de otras series, ¿ya? Como plaquetas aumentadas de tamaño, y en el caso de los polimorfos nucleares se pueden ver aumento de la segmentación en el núcleo del polimorfo. Esas serían entonces las causas como de menor producción, ya de una anemia arregenerativa. Ahora veamos como las pérdidas de tipo hemorragia.
Ya les dije que la hemorragia puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda va a pasar en poco tiempo, va a disminuir el volumen de sangre, va a disminuir el oxígeno y las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a tener en ese paciente que tiene hemorragia va a depender de la cantidad de volumen que pierda. Si pierde 500 ml, eso es como una donación de sangre, ya, así que va a andar más o menos bien, eso es como un 10% de la volemia. Si pierde 1 litro, que es como un 20%, se van a estimular varios receptores que van a estimular el aumento de la frecuencia cardíaca a un más o menos 100 y una vasoconstricción que va a aumentar compensatoriamente la presión arterial. Si pierde 1,5 litros, la frecuencia cardíaca está más de 100, pero la presión ya no compensa tanto y la sistólica puede estar en menos de 100, ¿ya? Y si pierde 2 litros el paciente que está sangrando, ya se estimula mucho el sistema nervioso simpático y la pérdida se hace mayor a la compensación. El paciente ya es incapaz de compensar bien y se produce una vasoconstricción periférica para proteger los órganos nobles, se encuentra la piel fría y ya existe un compromiso con conciencia. O sea, ya no pude compensar. La compensación es para cuidar nuestros órganos nobles, ¿cierto? Cerebro, corazón. Ya si hay compromiso con conciencia es que no estoy compensando. Y como les digo, estos valores son según un paciente y eso era para un hombre de 70 kilos, ¿ya? Si una persona más chiquitita, más flaquita, va a tener menores volúmenes para esos mismos fenómenos compensatorios. Y tenemos la hemorragia crónica, ya que va a ser en menor cantidad, pero en más tiempo. Puede ser una hemorragia oculta o puede ser un hallazgo en un hemograma de control en el paciente. Vamos a tener una hemoglobina disminuida y una menor capacidad de transporte de oxígeno, y eso va a ser en contraposición a una hemorragia aguda, donde la hemoglobina está normal, el transporte de oxígeno está normal y lo que baja son las presiones, la hemodinámica. En cambio, en un paciente crónico ha tenido tiempo para compensar, las presiones están normales y lo que yo encuentro disminuido es la hemoglobina. ¿Ya? Eso es como la diferencia que vamos a encontrar entre una hemorragia aguda y una crónica. En una mujer joven, pensemos en una causa ginecológica, y en un hombre o mujer adultos hay que descartar una neoplasia, ¿ya? Ahora, en cuanto a la tercera causa que les conté, que es la destrucción, se produce porque la vida media del glóbulo rojo, que normalmente son 120 días o 3 meses, es menor a 3 meses. O sea, muere el glóbulo rojo antes de su fecha de caducidad normal. Y vamos a encontrar como manifestación un síndrome hemolítico, que puede ser por aumento de la destrucción, ¿cierto? Las manifestaciones, pero el aumento de la destrucción va a estimular la médula ósea para que aumente la producción. ¿Ya? Porque la médula ósea está normal. Entonces, lo que sucede es afuera de la médula ósea. Entonces, el aumento de la destrucción disminuye la vida media, aumenta la bilirrubina que se produce por la ruptura del glóbulo rojo, el urobilinógeno y el LDH, que también son cosas que salen del glóbulo rojo roto. Y el aumento de la producción de la médula ósea de glóbulos rojos va a aumentar el índice reticulocytario, va a aumentar el porcentaje de reticulocitos, que eran nuestros glóbulos rojos inmaduros, y también va a aumentar la relación va a disminuir la relación mieloide-eritroide, porque los mieloides están arriba y los eritroides aumentaron, que están abajo en el denominador, por lo tanto la relación mieloide-eritroide a nivel central en la médula ósea está disminuida. Y también vamos a encontrar un aumento de la hemoglobina en sangre, un aumento de la hemoglobinemia y una hemoglobinuria, ¿ya? Que es la pérdida de la hemoglobina por la orina. Y también podemos encontrar una disminución de la aptoglobina libre, que es la proteína que se une y transporta hemoglobina a nivel sanguíneo, ¿ok? Ahora, la destrucción, como les dije anteriormente, puede ser a nivel intracorpuscular o extracorpuscular. Intracorpuscular decimos que es un daño, una alteración a nivel del glóbulo rojo intrínsecamente, ¿ya? Y se destruye anticipadamente por esta alteración del glóbulo rojo. Puede ser que el glóbulo rojo esté malo en su membrana, en sus enzimas o en la misma hemoglobina. Los daños de membrana pueden ser congénitos, por ejemplo, o pueden ser adquiridos. En el caso congénito pueden ser alteraciones del citoesqueleto, pueden ser esferocitos, eliptocitos, todas las alteraciones que le quieran poner al glóbulo rojo que cambie su forma y sea más fácil de destruir. Y también pueden ser daños adquiridos por tóxicos, por metabólicos, la enfermedad renal crónica, el daño hepático crónico pueden alterar la forma y por lo tanto al cambiar su forma se hacen menos deformables, ¿ya? El glóbulo rojo normal puede atravesar súper bien los capilares sanguíneos, pero si está alterada su forma se destruye fácil al atravesar los capilares. También puede ser una alteración de las enzimas del glóbulo rojo, ¿ya? El glóbulo rojo es simple, ¿sí? No tiene mitocondrias, tiene una vía glicolítica y también utiliza vías anaeróbicas para la producción de ATP. Algunas vías que utiliza, como ejemplo, es la del 2,3 difosfoliserato, que al aumentar aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y la que se asocia al favismo es la
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que va a transformar la glucosa 6-fosfato en otra cosa y va a transformar el glutatión oxidado en reducido. Y ese glutatión reducido es un antioxidante. Así que si nosotros perdemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, perdemos la capacidad antioxidante. Y eso le pasa a la gente que tiene favismo, ¿ya? Y también tenemos la vía de la hemoglobina reductasa. Ahora la disminución de las enzimas nos va a hacer disminuir la resistencia a la adversidad. Y cuando hablamos de adversidad nos referimos a la respuesta que nosotros tenemos a ROS. Y como les dije, un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa disminuye el glutatión reducido, que es una importante defensa antioxidante de los glóbulos rojos. También se puede alterar la hemoglobina. Y en esto nosotros encontramos las hemoglobinopatías, ¿ya? Que pueden ser congénitas. Cuando cambiamos un ácido glutámico por valina, nos encontramos con la anemia falciforme, ¿ya? Y también pueden haber alteraciones en las globinas, que son estos partes de la hemoglobina, con las talasemias alfa y beta, que son un tema aparte porque es muy extenso. Pero en la anemia falciforme, que es como un clásico, se ve que como tienen esta forma de guatita o de porotito, se empiezan a agrupar muy fácil, ¿ya? Y esa agrupación, esa polimerización hace que puedan tapar vasitos y produzcan obstrucción. Y además se puede alterar la afinidad por el oxígeno y también adentro del glóbulo rojo precipitar la hemoglobina, ¿ya? Y eso hace que sea más fácil la destrucción del glóbulo rojo, por ejemplo, en la talasemia, ¿ya? Entonces, en la anemia falciforme, los glóbulos rojos son los que se juntan, y en la talasemia es la hemoglobina la que se junta dentro del glóbulo rojo. Y yo les había dicho que la otra causa puede ser extracorpuscular, ¿ya? El glóbulo rojo está normal, indemne, y el daño es externo. Y ese daño externo puede ser inmunológico o no inmunológico. En el caso del daño inmune se debe a anticuerpos, que pueden ser autoanticuerpos, o sea, que yo produzco, por ejemplo, anticuerpos contra el glóbulo rojo mío, como en el caso de un lupus, o en la formación de aptenos, ¿ya? Que en el fondo del glóbulo rojo se le une un fármaco y esas dos cosas juntas forman un apteno, que un apteno básicamente es algo que es capaz de estimular el sistema inmune para que el sistema inmune genere una respuesta con anticuerpos también. Y puede suceder con infecciones que también pueden producir aptenos al unirse al glóbulo rojo, ¿ya? Y el otro tipo de anticuerpo es iso o aloanticuerpo, que va a ser otra persona pero de la misma especie. Entonces tengo autoanticuerpos, yo produzco los anticuerpos, o iso, que yo no los produzco. ¿Quién puede ser que los produzca? En una transfusión, por ejemplo, ¿ya? Entonces que yo tenga anticuerpo anti-A, porque soy tipo B, o que yo soy tipo A y tengo anticuerpos anti-B. Entonces, si, por ejemplo, esa persona, yo le doy a una persona tipo B, esa persona tipo B tiene anticuerpos anti-A, y si él me da a mí, etcétera. Yo creo que se entiende, ¿cierto? Nosotros producimos el anticuerpo el antígeno que nosotros no tenemos, dependiendo del tipo de sangre. Y también puede ser iso o alo cuando se trata de una transfusión feto-maternal. En una madre RH negativo, si tiene su primer hijo RH positivo, al tener el parto en general, se va a producir una estimulación del sistema inmune. Y por la exposición, ¿ya? Entonces ese sistema inmune va a generar anticuerpos anti-D, que es el antígeno del RH positivo. Y ya en el segundo hijo voy a tener esos anticuerpos para atacarlos a través de la placenta, atacar los glóbulos rojos del fetito, ¿ya? Y esos IgG van a ir en contra del antígeno D, que está a nivel del glóbulo rojo del fetito, y va a producir la hemólisis de los glóbulos rojos en el fetito, ¿ya? Y va a aumentar la bilirrubina, por ejemplo. Eso puede llevar incluso un kernicterus, ¿ya? El kernicterus es la deposición de esta bilirrubina aumentada por la hemólisis a nivel de los ganglios basales, y es bastante grave, produce daño neurológico en el fetito. Como el feto pierde glóbulos rojos por destrucción, el hígado cumple un rol importante en aumentar la producción de glóbulos rojos, es como la médula ósea en el feto, pero disminuye su producción normal de albúmina. La albúmina es la que retiene el líquido adentro de los vasos, así que si se disminuye la albúmina, disminuye el líquido adentro de los vasos y sale afuera y se produce edema. Y por eso vemos el famoso hidrops fetal. Independiente de la causa de este ataque inmuno al glóbulo rojo, lo que va a suceder como fenómeno común es que se va a opsonizar, ¿ya? Entonces el glóbulo rojo va a ser opsonizado por un anticuerpo, y eso va a hacer que se fagocite el glóbulo rojo, ¿ya? Por el sistema retículo endotelial, y eso finalmente, que son como macrófagos en el vaso,
que se van a estar comiendo cualquier cosa opsonizada, ¿ya? O sea, cualquier cosa unida a un anticuerpo, eso se lo va a comer el fagocito, ¿ya? El macrófago. Y también el complemento puede, al encontrarse con un anticuerpo unido al glóbulo rojo, estimular la producción del complejo de ataque a la membrana, que va a generar poros en el glóbulo rojo y eso va a producir la muerte celular, ¿ya? Ahora, dentro de la causa extracorpuscular también está la causa no inmune, que puede ser mecanismos físicos, químicos o ya mecánicos propiamente tal. Por ejemplo, en el CID, en la coagulación intravascular diseminada, hay coágulos intravasculares en todas partes y los glóbulos rojos chocan y se rompen al pasar por estos coágulos. También cuando hay válvulas se produce daño mecánico también y hay tóxicos o venenos ya a nivel de arañitas como la loxoceles que puede producir hemólisis o también las quemaduras, ¿ya? Y eso les quería contar de la anemia. Es un video súper largo, quizás lo divida también en pedacitos y deje dividido en el canal para que sea más fácil de encontrar los temas. Por ejemplo, índices reticulocytarios, quizás podría convertirlo en un video aparte. Pero les agradezco quedarse hasta el final, ojalá les haya servido mucho. Y ahora último he decidido quizás compartirles el esquema por Instagram, ¿ya? Así que probablemente les pida que participan en alguna dinámica en Instagram. Probablemente comentando un post o dándole like a un post, algo así bien sencillo. No les voy a pedir que lo compartan en su historia ni nada. Y eso, les agradezco como siempre su compañía y nos vemos en el próximo video.